Saludos hermanos todos en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín. Vamos a estar hoy reflexionando en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el prólogo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 18. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración inicial. Señor, tú que eres el Verbo encarnado, pero que sobre todo eres el Verbo resucitado y glorioso, te pedimos que nos envíes a aquel quien habló por medio de los profetas desde antiguo. Que este Espíritu, quien habló y actuó por medio de los apóstoles, porque así fue tu voluntad, nos ayude no solo a predicar tu santa palabra, sino que más aún nos ayude a vivir según nos sugiere y exhorta tu divina palabra. Sin dejar de ser Dios, te vuelves hombre, para luego, al final de tus días terrenos, sin dejar de ser hombres, llegas resucitado y glorioso ante el trono de tu Padre. Ahora, sentado a la diestra del Padre, eres el mediador misericordioso de parte de los hombres a quienes has dado tu redención. Que tu amor, que tu gracia, que tu paz, que tu gloria sean todo un océano infinito donde nos podamos sumergir para siempre estar llenos de ti y de tu presencia, que nos separa y que nos hace trascender de todas las cosas que nos aparta de ti y que nos hunde más y más al abismo de la desesperación. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas en plena y perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, que siendo Trinidad Santa, eres un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios, y todas las cosas vinieron a la existencia por Él. Y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no los recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no los recibieron, pero a todos los que los recibieron les concedió poder para llegar a ser hijos de Dios, y a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo, ni de la carne,
ni por voluntad del Padre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues mis queridos hermanos, terminado de proclamar ese evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 18. Y este es el prólogo, ¿verdad?, la introducción del evangelio. Pero según nos dicen los exégetas, o sea, los expertos bíblicos, que esto fue lo último que se escribió en el evangelio. Y es básicamente un resumen, pero es un resumen de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y aquí cuando hablo de toda la palabra de Dios, pues me refiero no solamente a la palabra escrita, ¿verdad?, que está en la Biblia, sino a esa palabra no escrita, ¿verdad?, que se mantuvo verbal predicando de la sucesión de los apóstoles, sus sucesores, los obispos y el Papa, los magisterios, el magisterio de la Iglesia, pues se ha mantenido viva, y que hoy en día, pues gracias a Dios, la gran parte de esa tradición apostólica, ¿verdad?, de esa palabra no escrita, pues sí, ya está escrita en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces, pues, ese prólogo, este prólogo que acabo de proclamar del Evangelio de San Juan, como ya dije, capítulo 1, versículo 1 al 18, pues es ese resumen, ¿verdad?, de que Dios vino, se hizo hombre, Dios vino con nosotros, vino a su pueblo, a Israel, a su pueblo judío, ¿verdad?, vivió, se hizo hombre, vivió en medio de nosotros, ¿verdad? Y pues como sabemos, vivió, murió y resucitó y está glorioso junto a su Padre, ¿verdad? Nos dice que al principio era la palabra, y esto nos tiene que hacer recordar lo que nos dice el libro del Génesis cuando comienza el relato de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Pues, porque es por medio de la palabra. San Pablo dice que todo fue creado por Él y para Él, ¿verdad? Y el Salmo 33 nos dice: Él habló y las cosas empezaron a existir, ¿verdad? Y es por medio de esa palabra que Dios va, y esa palabra, y no es, ¿cómo explicarlo? Es un misterio, claro está. Y los misterios en la iglesia no son para explicarlo. Yo no pretendo explicar este misterio, sino simplemente estoy dando una visión sencilla para que lo podamos entender, podamos entender. Pero los misterios son para creerlos, ¿ok? Y eso es lo más importante, de que creemos de que Dios creó todo por medio de la palabra. Y nos dice que
Dios envió a una persona que fuera el instrumento, ¿verdad? Como nos enseña la iglesia y otros textos bíblicos, a que fuera quien allanara el sendero del Señor, ¿verdad? El que anunciara, ¿verdad?, la luz que estaba por venir. Y nos dice que Juan no era la luz, ¿verdad? Sí, vino a ser testigos de la luz, hermano. Y aquí nos debemos preguntar, mis queridos hermanos, ¿cuántos somos usted y yo, ¿verdad? Hermana, hermano que me escucha, usted y yo, somos testigos de esa luz que es el Señor? Somos testigos del Señor, sabemos ser testigos ante los demás en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, en el deporte, en todo lo que realizamos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos cristianos 24 horas, 7 días a la semana. No podemos ser cristianos part-time, ¿ok? A tiempo parcial, no. Entonces, usted y yo sabemos ser testigos de esa luz del Señor, ¿verdad? Y usted y yo estamos llamados por nuestro bautismo, por nuestra unción con el crisma. Por eso somos cristianos, con nuestra unción con el crisma, ¿verdad? Para realizar esa función de sacerdote, rey y profeta al ejemplo del Señor, ¿verdad? De ofrecer sacrificios, interceder, de servir. Y aquí cuando hablo de servir, uso la palabra diaconía, no solamente como el ministerio ordenado, sino la diaconía como ese ministerio de servicio al cual todos los cristianos estamos llamados, ¿verdad? Entonces usted y yo nos sentimos que colaboramos en esa diaconía, o sea, en ese ministerio de servicio, sea de la forma que sea, ¿verdad? Todos estamos llamados, ¿verdad?, a servir y a dar testimonio por medio del servicio también, ¿verdad? Nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí tenemos que entender y podemos llevar nuestra mente, nuestra memoria al libro del Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios acampaba, cuando el pueblo de Israel acampaba, Dios con su arca acampaba en una carpa, ¿verdad? En una tienda, ¿verdad? Por eso que este prólogo nos dice, la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. ¿Por qué? Porque ese era el sentido, el sentido bíblico, ¿verdad? De que Dios establecía su tienda, ponía la tienda donde estaba el arca de la alianza, que era el símbolo de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, María, que es esa nueva arca de la alianza, acampa en medio de nosotros. Recordemos que el Señor nos dice en el Evangelio ya, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, ¿verdad? Y nos dice que desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, María, que es esa nueva arca de la alianza, está acampada en medio de nosotros, está en medio de nosotros. Hemos sabido acoger a María, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y nos tenemos que preguntar eso, porque entonces, si María está, que es esa nueva arca de la alianza, el Señor va a estar ahí también, ¿verdad? Porque a veces nos decimos, no, yo le rezo a María, pero sí, pero le rezamos a María porque María, ¿qué nos dice María? Lo que dijo en las bodas de Cana, hagan lo que Él les diga. Y entonces María nos sigue diciendo eso hoy en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué va a decir María? Lo mismito, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Y lo que Él nos dice es lo que nos enseña la iglesia. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, si esa palabra de Dios, el verbo encarnado, Jesucristo es la revelación hecha persona,
Jesucristo es el culmen de la revelación, esa palabra de Dios, ¿verdad? Va con nosotros. Y aquí tenemos que tener algo bien presente. Aquí no se trata tanto de leer, sino que esa palabra de Dios se haga vida por mi persona, en mi persona, se haga vida. Que yo demuestre con todo lo que realizo que yo vivo esa palabra de Dios, ¿verdad? Que yo vivo, que Jesucristo vive en mí, que su Espíritu Santo vive en mí. Y de eso se trata, ¿verdad, hermanos y hermanas? De eso se trata, de que el Señor está en medio de nosotros, de que nosotros le damos testimonio de esa luz, como lo dio Juan, de que nosotros vivimos como lo vivió Juan, como lo vivió María, ¿verdad? Y entonces, nos tenemos que también que preguntar, el Señor es el Hijo de Dios y por Jesucristo recibimos lo que se llama la filiación adoptiva, o sea que quedamos constituidos en nuestro bautismo como hijos de Dios, miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sé yo, ¿verdad? ¿Qué significa el ser hijo, hija de Dios, ¿verdad? Entonces, me reflejo en Jesucristo, el Hijo único de Dios, ¿verdad? Yo, cuando me reflejo en Jesucristo, sé verdaderamente qué es ser un hijo de Dios. Doy yo testimonio como verdadero hijo de Dios, ¿verdad? O soy, por así decirlo, un anti-hijo de Dios, un anti-Jesús, un anticristo, ¿verdad? El anticristo es aquel que está en contra de Cristo, ¿verdad? Y cuando yo hago todo en mi vida en contra de lo que es Jesucristo, pues soy un anticristo, ¿verdad? Por eso nos tenemos que preguntar, ¿sé verdaderamente ser un hijo de Dios? ¿Sé yo qué es ser un hijo de Dios? Mi vida está a la altura de lo que corresponde ser un hijo de Dios. Y nos tenemos que preguntar todo eso, ¿verdad? Entonces, Jesucristo, como ya dije anteriormente, Jesucristo es la revelación, ¿verdad? Jesucristo es la plenitud de la revelación, ¿verdad? Y la iglesia tiene ese depósito de la fe, la iglesia católica, la iglesia que Jesucristo fundó. Entonces, yo como católico me sé identificar con esa plenitud de la revelación de Cristo, de esa plenitud en la iglesia, ¿verdad? Y entonces sé obedecer esa palabra de Dios, que es obedecer lo que enseña la iglesia, ¿ok? Obedecer la palabra de Dios es obedecer lo que enseña la iglesia, no con lo que me conviene, no con lo que me gusta, no, con todo, la plenitud, con todo lo que enseña la iglesia de Dios. Eso es verdaderamente seguir y obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dio el poder a la iglesia, le dio el poder al magisterio de la iglesia, al Papa. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán contra ella, ¿verdad? Cuando atacan a la iglesia, los medios de comunicaciones, ¿a quién atacan? No atacan a los protestantes, atacan a la iglesia católica. Cuando los protestantes atacan a otros cristianos, no atacan a otras sectas protestantes, a otras denominaciones protestantes, atacan a la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, si nos atacan, como dice muy bien Fran Morera, si nos atacan es porque estamos en la iglesia, ¿verdad? Si nos están atacando es por algo, es porque tenemos la plenitud de la vida cristiana, ¿verdad? Se ataca aquello que no me gusta, ¿verdad? Yo ataco aquello que no me gusta. Yo no... se difama aquello que es
que es verdad, ¿verdad? No se difama lo que es mentira. La mentira no se difama. Se difama lo que es la verdad. Entonces, si yo soy católico, defiendo yo la verdad de la iglesia, la verdad que Cristo le dejó a la iglesia, ¿verdad? Como cristiano, yo doy testimonio y parte del testimonio, ¿verdad?, es defender. Mire, hermano, esto es así, esto es de esta forma, esto es de esta forma. Y con mucho respeto, pero me doy a ver. Yo no voy a dejar que me ofendan a mi madre, ¿verdad? La que me llevó 9 meses o 7 meses en el vientre. Pues tampoco voy a dejar que ofendan a mi madre del cielo. Es sentido común, hermano, ¿verdad? Entonces, que sepamos en esta Navidad, mi hermano y hermana, ¿verdad?, de que reconozcamos que es Cristo quien nace. Y Cristo no solamente nació para la historia, sino que la iglesia sigue celebrando este tiempo litúrgico de la Navidad para recordarnos de que Cristo tiene que renacer en cada uno de nuestros corazones. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen